llama. Venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran Rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor, y esperad por el Señor. Dios dejó cuidando al centinela, oh Jerusalén. No estará callado día y noche del Señor, proclama constante. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. No tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. Él es santo en santidad. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren, cautivos se libres, si levantas tu voz se vendrá. Él proclamó todo esto a toda la creación. Y que hay temor en las calles, pensó, algo ya comenzó. El tabernáculo se alza hoy en aquellos que han de creer. Hay un grito de libertad, va creciendo dentro de mí. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Pero no más espera, la unción del Señor está aquí.
dándote alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sion, Baruch haba Hashem, Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos, decláralo. De la tierra eres Señor. Bien, ya estamos de regreso en esta cabina de control, Radio Impacto de Dios, Radio FM 97.9 desde Tuxtla Gutiérrez para todas las naciones. Y bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir un tema más y que sea de bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. El título de este mensaje es El matrimonio, un pacto de amor. Y bueno, está sustentado en el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 33, que en breve leeremos. Padre Santo, que usted sea, Señor, bendiciendo, Padre Santo, a todos los radioyentes, a los cuatro vientos, a todos los corazones, edificándolos y bendiciéndolos, Señor. Que usted sea, Padre Santo, usando mi vida, mis labios, mi corazón, todo mi ser. Aquí estamos, Señor, y usted sea bendiciendo a todos los matrimonios en este día y a todos los que también estén por contraer matrimonio, Señor, a todos los que van a establecer este pacto de amor, Señor, todos los que van a ser bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, estimados hermanitos, hermanitas, radioyentes, todos en general, el tema que Dios nos ha puesto se titula el matrimonio. El matrimonio, un pacto de amor. Y bueno, está sustentado en el fundamento bíblico, es el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 33, y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y bien, dice la palabra: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Damos gracias a Dios. Bien, hablar del matrimonio es hablar de un diseño divino con propósito de parte de Dios, porque es nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, quien diseñó el matrimonio desde el principio. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis muy al principio, en el capítulo 2 y versículo 18 en adelante, encontramos cómo dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que es Dios quien, al crear al hombre, vio este propósito en la vida de él, que no era bueno que Adán estuviera solo. Esto es porque Dios ama, consolida la familia y lo hace a través de la unión de
un varón y una varona, como es el diseño divino y por el cual nos regimos desde el día en que Dios lo estableció en el principio hasta nuestros días. El hombre ha tratado de tergiversar el diseño divino, ha tratado de desordenar la vida familiar y la vida matrimonial, pero Dios habló desde el principio para que nosotros, guiados por su Santo Espíritu y conforme a lo que Dios dijo, vivamos quieta y reposadamente bien todos los días de nuestra vida. Así que el matrimonio es santificado por Dios, es aprobado por Dios. Y dice en su palabra, en el versículo 20, que puso a Adán nombre a toda bestia, ¿sí? Pero de a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Pero como no se halló ayuda idónea para él, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es así que dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que es Dios que siempre previó y cuyos propósitos son santos para nuestras vidas, para nuestros hogares y nuestras familias. En un pasaje más adelante, en el capítulo 24 de Génesis, encontramos cómo también hubo mucho cariño y amor en la relación matrimonial de Isaac y Rebeca, porque habiendo Abraham enviado a su mayordomo, al damaseno Eliezer, para que fuese hasta su tierra y su parentela a buscar novia para su hijo, porque pues ya estaba en edad de casarse y de formar familia, y pues teniendo ellos este cuidado y siendo Isaac un hijo obediente, entonces el día que la doncella fue hallada conforme a la oración que había pedido, que Dios fuera con él, que lo acompañara, que su Santo Espíritu le progresara en su camino y hallara a la doncella, a la joven que iba a ser la compañera de la vida de Isaac. Y bueno, dice la palabra que cuando el damaseno llegó, dice que se inclinó y adoró a Jehová y bendijo a Jehová Dios de su señor Abraham, que le había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de su señor para hijo. Y bueno, dice que en ese momento él estaba agradecido de que le hizo misericordia a Dios y le habló a Labán, y entonces le pidió la mano de la doncella. Luego de haber acontecido señales que él pidió, la doncella llegó, le dio de beber a sus camellos, le dio de beber a él, y habiendo sido invitado a llegar a la casa, pudieron entablar conversación. Y bueno, explicó el damaseno el motivo por el que había sido enviado por Abraham, su amo, y habiendo luego visto
que esto provenía de Dios, porque contestó Labán y Betuel y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Entonces ellos llamaron a la doncella y le preguntaron. Entonces Rebeca se llamaba esta muchacha, y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella contestó, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Bueno, y qué precioso el encuentro que tienen Isaac con Rebeca, y cómo lo lleva él a la cámara de su madre, y ella viene a ser motivo de alegría en su corazón cuando su madre muere y le falta, porque vino a consolar su vida, su compañera. Por eso Dios ama el matrimonio, ama la familia que se une en un pacto de amor, un hombre y una mujer. Y Él también se entristece, el Espíritu Santo se entristece cuando un matrimonio tiene desavenencias, inconformidades, tristezas o detalles que puedan poner en peligro su amor y su buena comunión entre esposos. Pero Dios quiere que aprendamos a amarnos, que lo que una a un matrimonio no sea el interés ni el apellido, sino sea el amor desinteresado, ya que el matrimonio es la unión que el esposo y la esposa pactan delante de Dios. Es un pacto o compromiso que ellos hacen, y por lo tanto no debe tomarse a la ligera, cuando el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo amó a la iglesia, así un varón debe amar a la iglesia. Encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, el carácter de una buena esposa y del compromiso que ella hace cuando ha decidido unir su vida en matrimonio. Dice así Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 1: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y bueno, a los esposos también Dios habla en el mismo capítulo, en el versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es así pues que Dios bendice a los esposos
que se aman y que guardan su matrimonio. Pero a los cónyuges desleales, pues dice Dios también en el libro de Malaquías que Él aborrece el repudio. Es decir, que un hombre le dé carta de repudio a su esposa. No, Dios no comparte la falta de amor, no comparte la deslealtad, no está de acuerdo con la infidelidad, sino que quiere que cada hogar sea limpio. En el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 4 nos dice que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, nos llama Dios en los matrimonios para que pidamos siempre la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas y en nuestros hogares, y que nosotros podamos orar y pedir para que nuestros matrimonios se hallen siempre sin contaminación, sin manchas, ¿sí? Para poder establecer un matrimonio estable, se necesita tener el fundamento correcto. En el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 24, nos dice que cualquiera pues que oye estas palabras, las de Dios, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Y cualquiera que oye estas palabras, las palabras de Dios, el consejo de Dios, entonces va a edificar su casa sobre la roca. La misma palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen, es decir, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Y cualquiera que no oye, ¿sí? Y aunque lo oiga y no las hace, se compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hemos visto muchos matrimonios destruidos, ha sido grande su ruina, porque han venido lluvia, ríos, vientos fuertes, con ímpetu han caído sobre sus vidas de este matrimonio, de esta casa, y ha caído. De cada 3 matrimonios en México ha caído una casa. ¿Se imaginan? Es una gran cantidad si tomamos en cuenta todo el número de matrimonios que hay en México.
Así que Dios quiere, como dice Efesios capítulo 6 y versículos 1 al 4, que los hijos obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Que honren a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y entonces el que es buen hijo es buen padre y va a ser buen esposo, buen nieto. Pero a los padres también se nos aconseja que sepamos tratar decorosamente, honradamente, también con mucho amor, también con disciplina a nuestros hijos, y que no los provoquemos a ira, ¿sí?, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. De esta manera el fundamento es correcto. En el Salmo 127, Salmo 127, voy a encontrarlo en este momento para leer. Dice esta palabra: para que nosotros, la edificación en nuestros hogares sea correcta. En el versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es pues necesario que el varón, la varona que edifica su hogar debe estar fundado sobre la roca, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, conforme a su enseñanza del amor que Él nos profesa, como dice el libro de Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 22 y 23 habla acerca de los varones para con sus esposas y de las varonas para con sus esposos, pero también hace una analogía simbólica, mística, acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Jesucristo. Pero también dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así que aquí Dios establece un orden de obediencia para que toda mujer ame a su esposo y sea sumisa, sea paciente. Esto no quiere decir que el esposo va a actuar con prepotencia, con machismo. No, Dios hizo a la mujer de la costilla de Adán para que ni fuera de los pies para que no fuera menos, ni de la cabeza para que fuera más, pero como ayuda idónea, porque la mujer es coheredera de la gracia y debe ser tratada como vaso frágil, como leímos en el capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3. Y así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Miren, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto quiere decir que también los maridos debemos amar a nuestras mujeres o esposas, a nuestras esposas, así como a nuestro propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Estimados, en sus matrimonios, esposas, esposos, falta ternura, cariño, amor, pedirle a Dios, someternos a Él, orar, suplicar a Dios la llenura de su amor a nuestras vidas, para que tanto la esposa sea llena de este afecto, de este cariño, de este amor para con su esposo, y así también para que los maridos sean igualmente llenos de el Espíritu Santo, de su amor, de su misericordia, para que trate como vaso frágil a su esposa, para que la ame, porque ya no son dos, sino una sola carne. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, es decir, su propio cuerpo, ¿sí?, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, de nuestro Señor Jesucristo, así también el hombre y la mujer. Y por eso dice en el versículo 31 de Efesios capítulo 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta es la voluntad de Dios. Dice en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 1, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué se requiere entonces? Sabiduría para edificar la casa, ¿sí?, para que conforme la misericordia de Dios sea guardada, porque con sabiduría se edifica y con prudencia se afirma. Así nos dice Proverbios capítulo 24 y versículo 3. Y también en el capítulo 9 y versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa. Entonces, ser necio o necia equivale a ignorar los mandamientos de Dios para que nos vaya bien en nuestros hogares y para que no se contaminen. Ya vimos también cómo Dios ama que los padres no irriten a sus hijos, sino lo críen con disciplina y con amor. Y esto tiene que ver con el gobierno divino correcto. En segunda de Pedro, capítulo 2 y capítulo 2 y versículo 10 dice la palabra, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 10. Dice la palabra que ahora nosotros hemos
es segunda de Pedro. Pido perdón por esta palabra, porque no, ya estaba yo en el capítulo 2 y versículo 10, estimados radioyentes. Dice que nosotros debemos andar en el Espíritu, debemos guardarnos y evitar andar en la carne y en la concupiscencia, en la inmundicia, no despreciar el señorío de Dios al desobedecer la palabra. Así que cuando el hombre y la mujer van a dejar su hogar, porque está escrito que dejará el hombre a su padre y a su madre, a partir del matrimonio, entonces el varón le interesa mucho las ideas y opiniones de su cónyuge, con quien va a compartir su vida en todo tiempo, hasta que llegue el tiempo de su regreso a Dios. Pero, por tanto, deben permanecer fuera de una relación matrimonial hasta el día del matrimonio, y luego pues deben bendecir los padres a su hijo, a su hija, para que dependa a partir de su matrimonio de Dios. O sea, van a depender ya el nuevo matrimonio, van a caminar unidos, van a ser fortalecidos por el Espíritu Santo, enseñados a que deben amarse y deben compartirse sus alegrías, y pues ya matrimoniados participar también del deleite de compartir, porque Dios también puso el sexo, pero debe ser siempre bajo el mandato divino, dentro de el matrimonio. Y bueno, unirse a uno por medio del matrimonio es hacer una elección santa y firme, basado en la obediencia a Dios y a sus padres, en el buen consejo, no en la conveniencia. O sea, deben basarse en el compromiso y no en los sentimientos. Tampoco en el hecho de llegarse a matrimoniar pensando en la hermosura, porque la hermosura es pasajera y es vana. Y si alguien no edifica su casa sobre la roca y ve los aspectos que no son para siempre, una bonita amistad, cariño, conversación, todo lo que lleva una bonita relación entre esposos, entonces puede llegar a tener peligro, ¿sí?, este matrimonio. Por eso la sabiduría edifica su casa, es decir, un hombre sabio edifica su casa, una mujer sabia edifica su casa. No van a dar lugar a la discordia, no va a hacer el varón algo en contra de su compañera, ni va a hacer la compañera algo en contra de su compañero en el matrimonio. Ya son una sola carne, hay una profunda unidad, están íntimamente ligados, tanto física como espiritualmente. Así que el uno del otro tiene todo, como leímos en el libro de Génesis capítulo 2, cuando leímos del 18 al 24, esto se encuentra del 21 al 24. Y bueno, ¿qué pudiera destruir entonces un matrimonio si falta sabiduría? Pues lo que divide, lo que destruye un matrimonio es el pecado, ya que el pecado es la fuerza única que puede destruirlo. Por ejemplo, también esto es pecado. El abandono, el adulterio, la irresponsabilidad,
la inmadurez, el egoísmo, el orgullo, el resentimiento y la falta de perdón, la ingratitud, también las malas conversaciones, la crueldad, la impaciencia, el ser ásperos con la esposa o tener espíritu de mando de la esposa al esposo. Esto es motivo de destrucción de la unidad matrimonial. Por lo tanto, tener cuidado para que honremos a Dios guardando nuestro matrimonio sin mancha, ¿sí? Sin mancilla, como dice Hebreos capítulo 13 y versículo 4 que leímos hace un momento. Así que Dios en ningún momento, ¿sí?, en ningún momento va a mandar o a permitir o ser que el creyente abandone a su cónyuge, ¿sí? Más bien dice que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Esto lo encontramos en el libro de Primera de Corintios capítulo 7 y versículos 10 al 14. Así que antes de matrimoniarse, decirles también que unirse en un matrimonio desigual, en un yugo desigual, un creyente y un no creyente, uno de una determinada congregación, denominacional, una congregación denominacional, y otra denominación que tiene otra doctrina, entonces están en yugo desigual, corren peligro. Y la palabra en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 14 dice que quienes se casan con los incrédulos quebrantan la palabra de Dios y con frecuencia sufren consecuencias. No nos unamos en yugo desigual, o sea, el varón debe tener paciencia para orar hasta que le da su compañera, la varona debe orar hasta que le da Dios su compañero con el que pasará su vida, y de esta manera tendrá bendiciones, ya que de Dios no es su voluntad que haya divorcios y ni siquiera es una opción. Dios quiere establecer una relación matrimonial permanente, ¿sí? Permanente, pero a veces la dureza de nuestros corazones permite el divorcio. Eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el libro de Deuteronomio capítulo 24, entonces encontramos que habían leyes sobre el divorcio en el versículo 1 al 4, que debido a esa dureza de corazón, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, porque fue envilecida. O sea que la avergonzó el varón, el hombre, y
y la envileció y ahora quiere otra vez irse a casar. Ya ha mancillado su honor, ha manchado su honor. Y entonces esto es abominación delante de Jehová, y no se ha de pervertir la tierra que Jehová nuestro Dios nos da por heredad. Y entonces en el libro de Mateo capítulo 5 y versículo 31 dice la palabra que capítulo 5 y versículo 31, hablando sobre el matrimonio, que es un vínculo sagrado. Señor Jesucristo, y continuó diciendo para aclararles que eso fue dicho en el Antiguo Testamento, pero en el versículo 32 continúa nuestro Señor diciendo: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces vemos de que la repudiada y el que se junta con la repudiada, o sea, ambos ya no pueden matrimoniarse más al abandonar a su compañero, su compañera, porque la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y versículos 2 y 3, advierte que solamente cuando el marido muere es que la mujer puede quedar libre de esta ley, de manera que si se une a otro marido quiere decir que se va a matrimoniar, no es adúltera, ¿sí? Dice la palabra: porque la mujer casada, versículo 2, capítulo 7 de Romanos, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Lo mismo es si la esposa muere, entonces el marido queda libre de esa ley. Pero el mejor consejo para que no sufrieran tales males es quedarse solos. No tiene de continencia, pues es mejor casarse que estarse quemando. Eso lo pero también consejos para los solteras. Todos estos consejos vienen en la palabra de Dios, y si nosotros los observamos,
el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así que corre el riesgo de a su casa, porque se destruye la vida del varón y la vida de la varona. Y no solo porque ellos, sumidos en su dolor y en su angustia y también en su deseo de venganza, algunas veces cometen adulterio el uno como la otra. Y en la para que con verdadero amor, para que sus matrimonios vengan a ser un verdadero pacto de amor. Dios les bendiga y les guarde. Oramos. Padre Santo, en sus preciosas manos ponemos la vida de todos los radioyentes, de todos los matrimonios y de todos los que están en peligro de separación. Que usted los guarde, cuide y ponga ternura, cariño y amor, y quite la pared intermedia entre los matrimonios, Señor, entre el varón y la varona. Que usted bendiga esos hogares y esas familias, esas casas, que cuide de esos niños, que oiga el clamor de los niños, porque ellos gritan que no se separen, que aman a papá y que aman a mamá. Muchas gracias, Padre eterno, por su bendición, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.